Entre periodistas, periodismo de verdad. Echándole un vistazo a la justicia y su sistema de equilibrio actual en comparación con lo que habíamos visto en años anteriores, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jotin Curi. Bienvenido a este programa Entre Periodistas. Gracias, Wendy y Miguel. Muy contento de estar aquí en el programa. Un honor para mí estar con ustedes. Para nosotros también. Tenemos una figura muy destacada. Él es un reconocido jurista especializado en Derecho Constitucional. Y en ese marco ha sido juez del Tribunal Constitucional Dominicano, donde tuvo una activa e influyente participación en la interpretación de las leyes y en la toma de decisiones para las sentencias finales. ¿Qué tarea esta? También ha encabezado debates nacionales sobre asuntos migratorios, fijando la posición de cumplimiento estricto de la ley en esta vertiente como un tema de seguridad nacional. Es profesor universitario, autor de varios ensayos sobre derecho civil, administrativo y migratorio, conferencista y articulista de renombre. También ha participado en numerosos paneles sobre la Constitución Dominicana, destacando aspectos sobre derechos económicos y la libertad de prensa. Y hoy lo tenemos aquí conversando con nosotros sobre la justicia, Miguel. ¿Qué es lo que hay por dentro y por fuera? La justicia, el sistema en sentido general, porque sobre todo ahora, antes de entrar en el programa, a los estudios, estaba conversando con Jotin, comparando cómo el esquema de reglas que se implantó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que permitía que las potencias económicas o militares o ideológicas pudieran coexistir en un mundo que se estaba reconstruyendo sobre la base de reglas. De repente ahora ha cambiado todo. Entonces vemos que no solamente el presidente Trump de los Estados Unidos, sino otros mandatarios, o sea, parecen estarle pasando por encima al orden jurídico internacional en muchísimos aspectos. ¿En qué medida, Jotin, este cambio de las reglas puede hacer más frágil el sistema jurídico, no solamente internacional, sino mundial, que es el que regula, digamos, el ejercicio de todas las potestades soberanas y todo, y las reglas de todo en este mundo? O sea, sí. Y caeremos aquí también a ver qué reflejos se ven aquí de esa disrupción del orden internacional, jurídico internacional. Sí, muy buena pregunta, Miguel. Mira, para entender, poner en contexto, vamos a arrancar, ¿verdad?, con la paz de Westfalia en Europa. Claro. Que es cuando surge la noción ya del equilibrio de poder, donde las potencias, cuando Francia era hegemónica, Inglaterra que dominaba los mares, en fin, siempre estaban en guerra con Rusia, en guerra entre ellas. Entonces, se llegó a un equilibrio de poder mediante la paz de Westfalia, ¿verdad? Siglo XVII. Luego, 200 años después, 2 siglos después, con el Congreso de Viena, donde participó, por ejemplo, el ministro Talleyrand de Francia, muy célebre, que tuvo un papel clave en el Congreso de Viena. Se llegó también a un nuevo consenso ya en grupos regionales para que hubiese siempre un equilibrio de poder. Y así hasta la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra, Naciones Unidas. Bueno, el Congreso de Viena es el precursor de las Naciones Unidas, exactamente. Y siempre se ha buscado un equilibrio entre potencias hegemónicas. Luego de la Guerra Fría, con el derrumbe del bloque socialista, quedó Estados Unidos como unipolar. La primera potencia del mundo. La primera potencia del mundo. Y desde la Guerra Fría hasta acá ha sido ya unipolar de manera absoluta. ¿Qué ocurre? Que con el auge económico de China, sobre todo, de los dragones asiáticos, China, Corea del Sur, Japón, Singapur, entonces hay un problema, y es que su desarrollo tecnológico es tan grande que se ha convertido en la fábrica del mundo.
sobre todo China, ya le pasó hace tiempo a Japón, incluso a los Perdón, propios Estados Unidos. perdón. A los propios Estados Unidos. Y lo Claro. curioso es que son los Estados Unidos los que propician la globalización. En la globalización Los que abren esa oportunidad, ese mercado. de ese Oye, mercado. ahora Acuérdate están que fue en- con Kissinger en el 71 Claro. que se establecieron relaciones diplomáticas con China. Con China, sí. Con China. Y trabajan ellos para ser primera potencia. ¿eh? Están trabajando Claramente. para ser primera potencia, pero lo están haciendo de una manera muy inteligente. ¿Qué ventaja tiene China sobre las democracias occidentales que pueden planificar su economía porque tienen economía de mercado, pero políticamente es un partido único? O sea, ellos son esa mezcla de socialismo o de comunismo, como quieran, Sí, que le y llaman. capitalismo ha sido sumamente efectiva, sumamente eficiente. Esa es Entonces la las democracias tendencia. occidentales no pueden hacerlo porque cada 4 años hay elecciones o cada 6 años, depende de los países, y no pueden darle continuidad a largo plazo a las políticas económicas. Y esa ventaja la tiene China. Entonces, ese desarrollo tan grande, donde, por ejemplo, China es la mayor tenedora de bonos de Estados Unidos, tiene la economía norteamericana en sus manos. O sea, depende mutuamente. La mayor acumulación de oro lo tienen. Y la mayor, Claro. infraestructura, La tecnología más avanzada. la tecnología más avanzada, ya tienen incluso robots De humanoides todo. y tienen algo bueno. Bueno, que ellos ellos no. energía en el espacio Exactamente. para no tener que depender de los recursos. Exactamente. Oye, una cosa increíble. Es una cosa increíble Sí. lo que ha ocurrido. Entonces, ya volvemos a la multipolaridad con China y la Unión Soviética, que sigue siendo y la fuerte. India emergente. Y la Europa India un emergente. Un poquito atrás la Europa, pero como Europa un poquito atrás, correcto, Miguel. Entonces, en este nuevo esquema es que se produce el equilibrio de fuerzas. De ahí viene este tema de Venezuela. La gente dice, bueno, es que esto hay que verlo en un marco amplio, porque como Estados Unidos sigue siendo, claro, una gran potencia y lo va a seguir siendo, pero ya en el orden económico no es la primera potencia. Hay que En ponerle- cuanto al, óigame bien, militarmente sí es la primera potencia. Sí, todavía. Entonces, como los chinos han estado penetrando mucho, sobre todo por Sudamérica, y en Venezuela sabemos que hay petróleo, viene el conflicto. Y Y otros de ahí viene países. todo este problema. Esto hay que entenderlo. Esto no es un problema de Chávez ni de Maduro, no, es un problema de geopolítica. ¿Tú piensas que De geopolítica. tú piensas Esto hay que- que verlo en sentido amplio. Y hay que ponerle un nombre a lo que ha ocurrido. Todavía no se sabe claramente cómo llamarlo. El Don porque Roy, hay el Don diferentes Roy, sectores. el Don Roy. Y ahí O sea, entra la- el nuevo hay tema varias- del derecho hay varias- internacional. hay Poniendo en varias tesis. La contexto. sí. Hay reactivación de la varias doctrina tesis de Monroe. cómo llamarle, pero realmente va a haber que ¿Cómo buscarle tú un lo nombre al llamarías? Porque fenómeno. ahora sí es verdad que estamos viendo que Sí. se va cortando el espacio democrático y soberano de América Latina entera, luego que Trump ha proclamado una política de Compartida, diría. América para los americanos. Exacto. Como Volvió algo la doctrina compartido. Monroe. Sí, y la Sí. seguridad nacional, que es, para nosotros la seguridad nacional no es solamente cubrir nuestro territorio, sino también todo lo que nos queda al lado, el mundo entero. ¿A qué es lo que más Sí. se parece históricamente? Bueno, mira, el tema es, esto es un nuevo esquema, un nuevo orden mundial. Eso es lo que estamos viendo ahora, que se ha precipitado, como dice Miguel. Estados Unidos no quiere perder su hegemonía en toda América, porque ya los chinos también han estado avanzando silenciosamente, con una ventaja, es que los chinos no pretenden imponerle su modelo a nadie. Sí. Ellos dominan, pero de manera muy inteligente, por la vía comercial. Inducen. Industria, el intercambio. Estados Unidos sí impone su Con la modelo. fuerza. Exacto. Entonces ahí es que está el problema. Y la democracia sabemos que ha perdido mucho terreno en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Por eso el auge de la ultraderecha en España con Podemos, la propia Meloni, en todas partes. En Alemania. Porque, reitero, no da respuesta. Entonces, y ahí es que los chinos han sido grandes en combinar la economía de mercado con un sistema centralizado políticamente hablando. Entonces, en esta nueva reconfiguración del orden mundial, Estados Unidos penetra en Venezuela, ahora tiene problemas con Groenlandia, ahora, con Cuba, y vamos a ver qué sucede. Pero ya entrando en la pregunta de Miguel, Sí, exacto. ciertamente se va de paro muchas normas
en materia del derecho internacional. ¿Podría esto ser una forma de terminar con las guerras? Porque, ¿qué es lo que motoriza las guerras? Las diferencias ideológicas. Y si las ideologías se están acercando, se están haciendo comunes y compartidas, ¿no sería una táctica consciente o inconsciente de que terminen esas enemistades y todos seamos parte de un solo mundo? Así como Trump dice, América para los americanos, ¿sería el mundo para el mundo? Eso sería lo ideal, Wendy. Lo que pasa es que, reitero, es que ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más eficiente? Porque eso de querer imponer la democracia en todas partes también, eso tiene sus bemoles, porque es que la democracia no funciona. Hay países, como los países islámicos, hay que respetar. No tienen esa tradición. Al caso Habría de Libia, de Irak. El problema es que, ¿y qué funciona mejor? Porque en el fondo son los intereses económicos. Ese es el punto, no la ideología tanto. Sí, los intereses económicos, entonces, ¿qué funciona mejor? ¿El autoritarismo combinado con economía de mercado o la democracia pura y simple de elecciones cada 4 años como la tenemos, ¿verdad? Los países occidentales o cada 6 años? Eso es lo que está por verse. Pero ciertamente es un tema de hegemonía y de reconfiguración del orden mundial que vamos a ver qué sucede. Porque los Estados Unidos necesitan darle continuidad a sus políticas, porque fíjense ustedes, ha desmantelado todo lo que está, Trump está desmantelando con razón en la mayoría de los casos muchas cosas que hizo la agenda demócrata, como por ejemplo la destrucción de la familia. Sí. Bueno, la destrucción de la familia. Acabas de publicar un buen examen sobre justamente lo que acontece aquí en República Dominicana cuando el Tribunal Constitucional al cual tú perteneciste admite que pueden existir relaciones conyugales entre militares en los cuarteles, o sea que ya en Estados Unidos también están poniendo fin a esa afortunadamente. A esa flexibilidad, y entonces aquí estamos, entonces tú has hecho un juicio de valor bastante interesante, ¿no? Sí, fíjate, Miguel, y vamos a entrar ahora en ese tema. El tema de esa agenda, por ejemplo, demócrata, que querían imponer esos valores de las uniones entre parejas del mismo sexo, eso no es, en sociedades conservadoras como la nuestra, eso no es posible. En nuestra idiosincrasia, somos una sociedad católica, una sociedad conservadora tradicional. Entonces, además tenemos una tampoco lo aceptan. Tampoco lo aceptan. O sea que, pero fíjate, los franceses en eso han sido sumamente inteligentes. Los franceses dicen, usted quiere vivir con una persona de su mismo sexo, ustedes hacen un contrato de cómo se va a regir la relación entre ustedes, un contrato privado, que ellos le denominan pacto de solidaridad. Pacto de solidaridad. Y tiene valor en los tribunales, pero es un contrato privado, no una institución aceptada legalmente, ni mucho menos constitucionalmente. No, es un tema privado entre las partes. Pero aquí han querido imponerlo como institución, y eso no es posible porque la Constitución dominicana es muy clara. El matrimonio es la unión, es la base de la familia y es la unión de un hombre y una mujer, no de dos personas simplemente. La Constitución española señala textualmente, el hombre y la mujer tendrán derecho al matrimonio. Y ahí el tribunal interpretó, porque tenía margen, la posibilidad de matrimonio entre personas del mismo sexo. Recuerden ustedes que hubo dos, un médico y otro señor que se fueron a casar en España. Sí, porque pueden hacerlo allá, pero no aquí. Sin embargo, aquí hubo un ex embajador que bajo la nueva modalidad de tú considerarte lo que tú crees que eres. Entonces, hay hombres que dicen, no, yo me considero una mujer. Entonces, bueno, como tú te consideras una mujer y estás haciendo gala de esa identidad, te permitimos casarte con un hombre de verdad. Entonces, esto es un problema de hombre de verdad y de mujer de verdad. Exactamente. Entonces, no de transformación. Hay mucho que hacer ahí todavía para que las cosas estén claras. Entonces, hubo una acción directa a finales del año pasado, en la sentencia 1225 del TC, para castigar la sodomía y las uniones entre personas que pertenezcan a la Fuerza Armada. Pero ¿cuál era el interés detrás de esa acción? Era redefinir el concepto de familia. Y si ustedes buscan las declaraciones que muchos de esos accionantes, los que participaron, dieron eran siempre a favor, esa es la agenda demócrata, a favor de
de querer instaurar ese tipo de uniones en nuestro país, cuando eso no es posible ni legal ni constitucionalmente hablando. Pero, obviamente, eso yo critico esa interpretación expansiva del tribunal, porque uno puede interpretar, pero tiene como límite la propia ley, la propia constitución. Si, por ejemplo, para hacerlo más fácil, un juez dura 9 años, el tribunal lo puede interpretar que son 11 y hacer una, o sea, hay una realidad. Hay una realidad, lo mismo la unión del hombre y la mujer, que ese es el matrimonio entre personas de distintos sexos. Sí, solo hay reproducción así. Entonces, a mí me preocupa que ese tipo de motivaciones, porque eso no está obviamente en el dispositivo, pero sí en las motivaciones, se haga recurrente como una manera de permear ¿verdad? La idiosincrasia del pueblo dominicano. La forma de pensar. Nuestra forma de pensar, y eso es muy delicado, muy peligroso, porque, reitero, el que quiera vivir con una persona de su mismo sexo, que haga como hacen los franceses. Sí. Firmen ustedes un contrato y vivan. Como dos amigos. Como dos amigos. Se dejaron ustedes una relación contractual, hay un problema, pues vayan a los tribunales a discutir eso, pero no como institución, no como núcleo, como base de la familia. Y tú como jurista, Jotin, ¿qué otros cambios tú estás percibiendo que se están, digamos, generando o avisorándose en el terreno jurídico dominicano, por ejemplo? Tú eres un estudioso. Bueno, ahora mismo estamos en un proceso de cambios, Miguel, total. Acabamos de modificar el Código Procesal Penal, ahora viene un nuevo Código Civil. Desde hace más de 20 años rompimos con la tradición francesa con este nuevo Código Procesal Penal. En fin, estamos modernizando nuestra legislación, pero con eso también hay que tener cuidado. Porque reitero, hay que ser cuidadoso porque a veces ahí se cuelan muchos goles que no se dan cuenta y de buenas a primeras nos levantamos un día con una serie de normas. El procesal tiene un año para someterse, exponerse a enmiendas o reacomodos y cosas. Sí. Pero el penal no. No, el penal es un código viejo, Miguel. Es un código ciertamente ya obsoleto porque nosotros no adecuamos nuestra legislación. No. Recuérdate que nuestros códigos son los napoleónicos, que nos quedaron de la ocupación francesa. Sí. Y las modificaciones es Lilis en el 1894, por ahí 93, quien los traduce al español, porque se aplicaban, había que leerlos en francés. Y el derecho francés es un derecho muy avanzado, pero lo que pasa es que ellos lo han ido adecuando y nosotros no. Ese es el problema, nosotros nos quedamos petrificados en el tiempo. Pero el error de nosotros es salir de la tradición jurídica francesa para incorporarnos en derecho suramericano. O sea, tenemos ahora una mezcolanza, por ejemplo, con el Código Procesal Penal, eso no es de factura francesa. El Código Penal creo que tampoco, el que viene por ahí. Entonces, estamos cambiando nuestra tradición jurídica y eso no es bueno. Yo recuerdo que el magistrado Luciano Pichardo siempre denunciaba valientemente que debemos, sí, adecuarnos, pero siguiendo los patrones y los lineamientos de la legislación francesa, que es la nuestra. Porque es el derecho más avanzado. Fíjense ustedes que le ha dado juridicidad a medio mundo, los franceses. Incluso en países como Japón, tienen parte de su código. Ese es el código napoleónico. Pero hay un problema aquí en este país, Jotin, y es que, mira, se van ajustando las leyes. Cada vez vemos el Código Procesal Penal y el Código Penal. Sí. Se hicieron modificaciones. Sin embargo, como que el país tarda en cumplirlo. Correcto. Porque, o sea, se establecen modificaciones, pero se sigue con la mentalidad del viejo y se sigue aplicando lo viejo como si hubiese una resistencia a aprender o a montarse de nuevo en el tren. Entonces, ¿cómo a nivel de justicia se va a hacer para corregir esto? Por ejemplo, a nivel de la policía siguen utilizando los mismos métodos viejos. Aprendiendo también. A pesar de que hay una reforma. Eso es verdad. Como que no se lo saben o no se enteran o no se promueve, no se les muestra. Sigue, en las cárceles están con muchos métodos viejos, aunque la ley dice determinadas cosas. Y también en relación a la familia, a los casos de corrupción, casos de criminalidad, de delincuencia, todo ha sido modificado y adaptado a esta realidad, pero en la práctica todo se sigue aplicando como lo viejo. ¿Cómo encontrar ahí la solución? Mira, ahí hay primero la resistencia al cambio, nuestra tradición,
ese cambio de legislación resulta difícil. Por ejemplo, yo te voy a citar un caso, el derecho de propiedad. En la legislación napoleónica, el derecho de propiedad fue, bueno, uno de los pilares de la Revolución Francesa. Propiedad, libertad, igualdad. Sí. Eso era un derecho absoluto, de conformidad con el Código Civil nuestro. Pero con la Constitución del 2010 ya no tiene esa connotación porque tiene una función social. Y las personas no entienden que el Estado puede limitar la propiedad sin que sea una expropiación y no tiene necesariamente que indemnizar al propietario, siempre y cuando la limitación sea razonable en aras del interés social. Pero aquí no entendemos eso. La mayoría de los abogados todavía hoy no lo entienden. Ni indemnizan tampoco. Ni indemnizan tampoco, porque ya ese es otro problema, Miguel. Nuestra falta de institucionalidad es un problema medular y de educación. Tenemos muchas veces las normas, pero no las aplicamos. Bueno, por ejemplo, la ley del 80-20 no se aplica. Y esa y otras y muchas más. Y muchas se aplica a la inversa. A la inversa, así es. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y cuando regresemos continuamos con nuestro tema, la justicia. ¿Dónde está el equilibrio en estos tiempos? Con nuestro invitado, Yotin Curi. Entre periodistas, periodismo de verdad. Entre periodistas, periodismo de verdad. Bueno, continuamos conversando con Yotin Curi sobre las bases que sustentan el sistema jurídico en la República Dominicana, a qué se expone, cuáles son sus vulnerabilidades. Y estamos tratando justamente el tema de la justicia en el campo inmobiliario, ¿no? Sí. Del sentido de la propiedad. O sea, propiedad, cómo se va difuminando el concepto original, cómo actúa el Estado frente a la propiedad. Así es, sí. Hay muchos problemas solapados ahí. Primero, que no se entienden los cambios. Los abogados muchas veces se quedan anquilosados, atrapados en las viejas normativas, y otras veces también la inaplicación de la ley por parte de los tribunales. Es un problema ya estructural grave que tenemos nosotros los dominicanos. Tribunales y autoridades. Y autoridades. Me quejaba en estos días yo. Así es. Hay un conjunto de leyes y las enumeré. Correcto, yo lo leí. Que no se cumplen, o sea, no se cumplen. Bueno, la justicia tiene una responsabilidad, tribunales y el Ministerio Público, pero también lo tienen las autoridades, otras instituciones como claro. Este es el problema. Entonces, aquí hay un problema serio. Serio. Entonces, cuando el Estado, que es el garante de la ley, es el primero que no la cumple, ¿a dónde vamos? O sea, ese es el grave problema de nosotros. No hay un organismo oficial para vigilar esto y controlar esto, asegurar que se cumpla. Bueno, el Estado es el que debe, ¿verdad? Todas sus instituciones, pero el problema es ese, que no tenemos fortaleza institucional. Y al no tenerla, aquí cada quien hace lo que quiere. Y en ese caos y en ese desorden nos hemos... O sea, nadie supervisa la aplicación correcta de las leyes. O sea, se confía en la decisión de los jueces y de los tribunales. Por ejemplo, en las obras públicas, en una ocasión se estableció la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que fracasó, pero por lo menos la idea fue muy buena. Vamos a supervisar lo que hacen las instituciones públicas. Entonces, las decisiones de los tribunales, no hay un organismo administrativo que supervise esa buena aplicación, porque el Tribunal Constitucional simplemente revisa la aplicación de esas leyes y tiene poder para emitir una nueva sentencia. Sí. Pero antes de ese proceso no podría revisarse no si está correcta o no la aplicación, sino el procedimiento, si estuvo correcto antes de manera administrativa. Mira, quien debe garantizar la ejecución de la ley por eso el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Sí, claro. Bueno, para eso. Decía ahora más con el Ministerio de Justicia. Exacto. Que eso es una novedad también. Sí, decía Blas Pascal que el Estado debe ser fuerte, pero también razonable. O sea, por eso el monopolio de la fuerza debe ser, sí, pero de conformidad con la ley, que sea razonable. O sea, lo justo debe ser razonable y por tanto también debe ser fuerte para poderse aplicar. Pero ¿qué ocurre entre nosotros? Que aquí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene más de 200 sentencias que no se aplican.
no tiene una unidad. No, hay un desacato. Un desacato total. Un desacato ya. Y eso es un escándalo. Eso debilita al tribunal. Y debilita al Estado de Derecho. Pero si todo viene quedando en manos del Estado, entonces la independencia de la justicia, ¿hasta qué grado es cierta o eficiente? Mira, ese es otro de los problemas. Nuestro sistema se basa en un sistema de pesos y contrapesos. Independencia de poderes. Independencia de poderes, pero sabemos que en estos países el poder ejecutivo es el poder hegemónico porque es quien controla el presupuesto nacional y es quien ejerce influencia tanto en la justicia como en el Congreso. Eso es una ficción. Y cuyo partido postula a los que van para el Congreso. Exactamente. Designa a los representantes de la justicia. Y designa a los representantes de la justicia. Exactamente. Entonces, ¿quién controla? O sea que la independencia puede estar en el conocimiento de los casos, en la emisión de los resultados de la sentencia, pero no en la decisión estructural, administrativa y judicial. Exacto. Bueno, quien debe cumplir la decisión es el Ministerio Público. Por eso las tiene la fuerza pública. Pero independencia para abrir casos. Para hacer cumplir la ley. O sea, lo que deciden los tribunales, ¿verdad? Sí, para investigar casos. Para investigar. Para investigar, sí, claro, también. Porque se está hablando de la justicia independiente, transparente, que todo está muy bien, ha sido aceptado y aplaudido por toda la sociedad dominicana. Pero entonces, estamos evaluando hasta dónde es esa independencia y esa libertad. Eso depende mucho de los callos que pisen. Exactamente. Y de la integridad y la fortaleza de los jueces que en un momento dado tengan que decidir un caso determinado. Pero aquí se da otro fenómeno que yo les quiero decir a ustedes. También los grupos económicos quieren tener representantes y empleados en órganos del Poder Judicial. Y eso es otro problema. Y congresional también. Y congresional. Y en los ministerios y en todas partes. Eso es así. Quieren tener injerencia. Hoy día, alguien decía, los políticos quieren ser empresarios, los empresarios quieren ser políticos. Ese es el problema. Entonces tenemos aquí una situación seria. Todos queremos influir en todo. Todos queremos influir en todos. Entonces, esa connivencia entre políticos y empresarios desafortunadamente genera muchas distorsiones en el sistema. Aquí me viene una pregunta que quería hacerle desde el principio, y es la siguiente. Relacionado con lo que hablamos en el primer segmento y relacionado con esto de ahora, del sector privado y el sector público, en la experiencia personal suya, su padre, Yotin Curi, ¿verdad? Muy reconocido, muy admirado, estuvo en dos polos. Estuvo como canciller durante el gobierno de Francisco Alberto Camaño, ¿verdad? Así es. También estuvo como consultor jurídico durante el gobierno de Balaguer. Sí. Enemigos, opuestos, ideologías diferentes, sistemas económicos diferentes, luchas y sentir diferentes. En su experiencia, ¿qué usted aprendió de su padre, de cómo navegar en estos dos mares? Y cómo buscar el equilibrio y cómo, adaptarse a la corriente que tenemos en este momento, ¿no? Porque era una y era otro momento. Cómo adaptarnos, cómo tomar de uno y otro y lograr lo que hace la justicia, el equilibrio. Sí, bueno, siempre nos enseñó, primero, que debemos siempre guiarnos por la defensa del interés nacional. No, si bien es verdad que uno como abogado defiende intereses, pero siempre todo debe tener un límite, me decía, que es el interés nacional. Y que no todos los casos debe uno asumirlo. Y les voy a hacer una anécdota. Siendo yo estudiante, lo acompañé una tarde a la oficina. Y yo me senté, había un cliente que lo quería ver y les dice, doctor, este es un caso muy importante. Usted puede pedir cualquier suma que se le va a pagar. ¿Cómo? Y él inmediatamente captó de qué se trataba. Y dijo, no, yo no me dedico a ese tipo de casos. Yo no me dedico a ese tipo de casos. Y lo refirió a otro abogado. Sí. Sí, él quería que fuese donde ese abogado. Y yo, sorprendido, después que el señor se va, le digo, pero ¿por qué? Porque tú no aceptaste el caso. Y me dijo, no, es que tienes que aprender que no todo el dinero se gana.
Sí, esa regla ya no predomina aquí. No predomina. Para nada, en nada. Pero yo sí les puedo decir a ustedes que, por ejemplo, a mí me han solicitado, me han requerido para casos en los que he podido ganar buena suma de dinero, y no necesariamente que tengan que ver con drogas, sino también con corrupción y casos de ese tipo, y yo trato siempre de no inmiscuirme en ese tipo de eventos, pero eso es personal, es muy personal. Es sano estar en dos sistemas, participar en dos sistemas distintos, como eso que participó su padre, para aprender de uno, aprender de otro y sacar lo mejor. Sí. ¿Es sano este ejercicio o la gente debería ser parcialmente, o estoy de este lado o estoy de este? No, como te digo, lo que hay que ver no es ni qué lado o el otro, siempre defender el interés del país, que es la línea, por ejemplo, de Miguel, por eso lo admiro tanto y me identifico tanto con todo lo que escribe. Esa es la base, ser útil a la sociedad, y cuando el interés propio colida con el interés social, uno tiene que ceder. Obviamente, claro, eso no predomina, como bien señala Miguel, en una sociedad como nuestra, tan materialista, donde todo hoy día es un culto al dinero. Todo el mundo le rinde altar y todo el mundo quiere ser rico. Tú ves los nuevos abogados que surgen, que quieren llevarse el mundo por delante. Pero bueno, ese es un tema cultural, un tema que tenemos que trabajar, ¿cómo? Infundiendo valores en los niños, en las escuelas, porque la verdad es que cuando una sociedad va perdiendo sus valores y traicionando sus valores, se desintegra, y ese es el peligro que corre la sociedad dominicana en estos tiempos. Napoleón decía que la educación del niño debe comenzar 20 años antes de su nacimiento. Así es, Miguel. Así tenemos es. que revisar el principio, porque yo creo que aquí pasan 20 años después del nacimiento y todavía no están siendo educados. Y no están siendo educados. O sea, aquí es a la inversa. Entonces, ahora mismo, ese es un problema que está llamando la atención. Ha llevado incluso al Ministerio de Educación a promover la enseñanza masiva de las materias de moral y cívica, tratando, o sea, de que esta generación que está surgiendo comience a darle sentido y respeto a una serie de normas y de costumbres que son las que te organizan la sociedad, te permiten la coexistencia y todo eso. Hay una situación en ese sentido, un esfuerzo del gobierno enfocado hacia esa enseñanza. Pero también, Joten, hay, en medio de todas estas preocupaciones y este clima de cambios, hay un factor de carácter tecnológico, que es la inteligencia artificial, la irrupción de todas las herramientas súper fabulosas de la inteligencia artificial, que comienzan a asumir y a realizar tareas propias de los humanos, que ponen un poco en peligro ya el esquema tradicional de la repartición de las posiciones de trabajo y laborales. Y también va cambiando el concepto de cómo educar, de cómo curar, de cómo predecir, en fin. Todavía parece que no estamos preparados. Así es. Para saber con qué velocidad vienen esos vientos huracanados. Todavía no lo sabemos. O sea, sabemos que viene el ciclón, pero que tenemos que hacer categoría 1, 2, 3, 4, qué hacer en cada categoría. Entonces, ¿cómo ustedes ven desde el plano? Porque también hasta la misma justicia comienza a entrarse ya en el plano de la base de las plataformas judiciales para emitir sentencias, discutir casos. O sea, es toda una cosa que nos llegó de sorpresa, Joten. Así es, mira, Miguel, ahora que tú tocas ese tema, mi segunda tesis doctoral fue precisamente sobre la Constitución económica. Y yo comienzo primero señalando los distintos tipos, según han ido apareciendo en el tiempo. Comienzo con la Constitución económica liberal, luego paso a la marxista, luego entro a la ordoliberal, que es la alemana, que es un nuevo liberalismo, entro a la Constitución económica intervencionista, que es la que tenemos, que es la del Estado social, es decir, donde el Estado interviene en la economía para participar. Exacto, y no dejárselo todo al sector privado, porque sabemos las distorsiones que produce. Pero hay un nuevo modelo que está surgiendo, que es para entrar en lo de Miguel, que es la Constitución del Silicon Valley. Interesante. Y yo cito, y te cito mucho en ese capítulo, varios de tus artículos, te cito, que va a ser publicada como libro, ya está en imprenta en España. Ay, qué bien. Sí. Ahí se analiza el tema de la tecnología, cómo ha revolucionado el mundo y cómo se han enriquecido de manera brutal
los que se dedican al sector tecnológico, de las 10 grandes fortunas del planeta, 7 son del Silicon Valley. Sí. Porque es lo que Yanis Varoufakis, un autor griego, llama el capitalismo de la nube. Ya ese capitalismo de economías de escala, de fabricar muchos carros, muchos televisores, eso no es... en lugar de llamarle capitalismo, yo le diría el poder mundial, ahí es que se está incubando. Ahí es que se está incubando, Miguel. Esas plataformas son las que van a decidir cómo piensa el ser humano. Sí. Cómo subordinarse a la máquina. Correcto. Hacia dónde ir, qué ser, correcto. Oye, y nadie se está dando cuenta de eso. No. Cuando vienen a ver esos famosos gobiernos que tú ves que son poderosos, no lo serán. Lo serán, si controlan esas plataformas, tienen el poder de esas plataformas. Esas plataformas tendrán capacidad de establecer cuál será la moneda mundial y cuáles reglas. Exactamente. En este comercio, exactamente, no nos estamos dando cuenta absolutamente de eso. todo. Es un suprapoder. Dice Varoufakis, que fue ministro en Grecia, que esa gente ha sido tan hábil que nos ha puesto a toda la humanidad a trabajar para ellos sin pagarnos un salario. Cada vez que nosotros usamos las redes, estamos enriqueciendo, mandando un mensaje por cualquier red social. Y utilizándonos como materia prima. Y como materia prima. O sea, ellos han puesto a la humanidad a trabajar para ellos, a su servicio, y han generado unos capitales descomunales, porque esa es otra, no pagan impuestos. Operan en diferentes países y tú sabes dónde tributan. En Irlanda, en Delaware, en paraísos fiscales, y pagan una miseria. Son tan poderosos que incluso juntos suman más que el PIB de cualquier país pequeño como este. Claro. Y le imponen a los gobiernos sus condiciones bajo las cuales ellos van a operar. Claro. O sea, eso que dice Miguel es una realidad. Te crea unos fantasmas. Hay que estudiarlo. Y en el sector justicia, obviamente, ya es una herramienta que se está usando muchísimo. Ciertamente facilita, pero hay que tener cuidado también, porque induce errores. Sí, claro. Induce errores, pero en la medida que se vaya perfeccionando, eso va a ser una realidad. Los abogados van a desaparecer. Van a desaparecer. ¿Y tú sabes por dónde va a iniciar eso? Como jueces. Va a iniciar en el papel de... Porque ¿qué va a mejor, tener que reinventar. ¿Qué mejor que una inteligencia artificial para decidir quién tiene la razón? Que no es sobornable, no se cansa, produce mucho más que un humano. Lo que diga el sistema. No, esto va a cambiar todo. Yo le estaba comentando a Wendy, que dice, mira los pronósticos que se están haciendo de los empleos que se van a perder, las profesiones. Decía, el periodismo, la predicción de enfermedades, esto, sí, mira, Wendy, ¿tú sabes a quién no se va a llevar la inteligencia artificial? A los abogados. ¿Sí? No, y también. No digo a los abogados, porque digo, bueno, yo te voy a decir una cosa. Mira, por más capacidad neuronal que tenga una inteligencia artificial para conocer todas las intríngulas de los procesos, cómo se actúa, cómo se resuelve. Oye, esa habilidad de un abogado en un tribunal sacando de abajo, eso ninguna inteligencia artificial tiene capacidad. O sea, para buscar una triquiñuela, digo, porque también apelar a cualquier... Ninguna la tiene, o sea, digo yo, los abogados van a seguir persistiendo porque son demasiado creativos. O pasarán años para que llegue a que la computadora sea la que diga si es culpable o inocente, y que ya no sea por la convicción y por las palabritas emotivas que le dicen los acusados y lo que Pero fíjate que la íntima convicción ya no existe. No, precisamente eso es abonando el terreno para caer luego en la inteligencia artificial. Claro, fue un pero va para allá, incluso los abogados, Miguel, vamos todos, mira, es un dilema, Sí, es verdad, hay muchos oficios como vicepresidente que pueden ser en unos casos reforzados con inteligencia artificial y en otros que pueden desaparecer. Es una ayuda, siempre se ha dicho que es una ayuda. Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo. Va a tener que venir un nuevo orden jurídico. Fíjate que ahora mismo... En base a eso. La gran lucha que se están haciendo las naciones es cómo llegar a una regulación internacional para el uso ético, fundamentalmente, de esa tecnología, porque tú no puedes avanzar, tú no puedes ya castrar la dinámica de crecimiento y desarrollo de esa tecnología. Así es. Entonces, luego, para fines militares, ahí es que se va a dar la gran batalla. Si ahora damos la gran medición de fuerza. Si ahora mismo en la Guerra Fría sabíamos que aquel no podía atacar al otro país porque se iban a destruir mutuamente, como en efecto también ocurriría ahora. Exacto. Llegará un momento en que la potencia dice, bueno,
la tecnología no podemos destruirla porque nos vamos a destruir mutuamente. Así que vamos a compartir el desarrollo y las ventajas de la inteligencia artificial de manera exactamente. conveniente para todos. Así es. Antes de terminar el programa, Jotin, quiero hacerle una pregunta de algo que está como de moda. Es el tema del fideicomiso. Vemos en muchas redes sociales, por muchos diversos puntos, donde se está aconsejando a las personas que tienen un gran patrimonio que lo lleven a un fideicomiso para garantizar que ese fideicomiso no se destruya con la mala administración de parte de quienes se van a la herencia, que no se destruya la herencia. Para que no se destruya la herencia. Ese es el primer alegato. Sí. Entonces, pero hay otras vertientes que indican que hay como algo irregular ahí, que se están evadiendo compromisos estatales y que realmente no es tan maravilloso como parece, porque el fideicomiso guardas todos los bienes en un lugar, pero no todos pueden ser usufructuados a la hora de la persona perderse. Cuéntanos cómo es que funciona esto. Bien, miren, yo les voy a señalar mucho antes aquí, hace años, antes de que se hablara de fideicomiso, yo participé en un proceso legal de una de las grandes familias donde toda la fortuna estaba en un fideicomiso. Nosotros alegábamos en los tribunales, porque es así, que el fideicomiso no existe en nuestro derecho. Es una figura del derecho anglosajón. Sí. ¿Qué es el fideicomiso? Un patrimonio de afectación. Es que si yo, por ejemplo, yo tengo varios elementos en mi patrimonio, yo digo estos elementos van a un fideicomiso, pero eso no lo aceptan. Un fideicomiso es decir, un patrimonio aparte, separado del mío. Pero en el derecho nuestro y en el de toda Europa, es el principio de unidad de patrimonio. Cada persona tiene un solo patrimonio. No importa los bienes que tú tengas, el patrimonio es uno. ¿Por qué? Porque los franceses dicen el patrimonio es fuente de fraudes, sirve para evadir impuestos y sirve para hacer muchísimas cosas que son contrarias a la ley. Entonces, aquí aprobamos a contrapelo de lo que establece la ley, o sea, el código nuestro, una ley de fideicomiso. Y recuerdo cuando hace tantos años nosotros impugnamos un fideicomiso sobre esa base. Y es una figura que yo la conozco bastante bien. Entonces, ¿qué te digo? Ciertamente el fideicomiso puede ser bueno para algunas cosas, pero en sentido general hace más daño que bien, porque sirve para, si yo quiero evadir a mis acreedores, solamente tengo que hacer un fideicomiso y decirle, no, yo no tengo nada. Todo está comprometido. La herencia, si yo quiero desheredar a un hijo, cosa que no se puede en el derecho nuestro, claro. En el derecho anglosajón sí. Yo puedo formar un fideicomiso y dejarlo fuera y darle instrucción al fideicomiso de cuando yo falte, sí. Esos bienes van para fulano, fulano y fulano. Exacto. Es decir, eso es fuente de fraude, sirve para evadir impuestos, para eludir los acreedores, sirve para muchas cosas. Entonces, el fideicomiso hay que tener mucho cuidado. Ese es un enfoque que aquí nadie no lo han estudiado a fondo. Y se está pero no aquí es admitido ni en mucho. Francia, ni en España, ni en Alemania. Eso es una figura del derecho anglosajón, que es un derecho distinto al nuestro. Allá sí, allá tú en Estados Unidos. En México también. Si yo quiero dejarle mi fortuna a un asilo de ancianos, bien, y no dejarle un peso a mis hijos. Sí. Pero en el derecho nuestro no. Esta es la reserva hereditaria de los hijos. Y yo solamente puedo una cuarta parte de mi patrimonio donarla, pero las 3/4 partes son de mis hijos. Sí. O sea, es así. Bueno, hay que cumplir eso quiebra numerosos principios de nuestro derecho, sí. Que puede ser útil para las construcciones, para una serie de cosas. Sí, no te digo que no, pero en sentido general también es fuente de fraudes y de muchas diabluras que se hacen y se vienen haciendo mucho antes de que existiera la ley, porque las grandes familias lo que hacen es que su patrimonio lo colocan en fideicomisos en los Estados Unidos o en las Islas de Caimán, por ejemplo. Y por ahí, ustedes saben, no pagan un peso de impuesto cuando mueren. Así es. Bueno, despedimos a nuestro invitado, despedimos a Jotin Curi, que nos ha dado una maravillosa cátedra sobre justicia, sobre cuáles son las modificaciones que se han hecho y cuáles son lo que se tiene que mejorar y cómo es que se tiene que resolver los principales problemas de incumplimiento de las leyes, ¿verdad, Miguel? Lo único que faltó fue que hablásemos sobre el tema que él domina mucho, de Haití. Qué lástima que no hayamos tenido tiempo. En otra ocasión. Una mirada profunda
hacia la crisis haitiana y sus impactos, posibles impactos en la República Dominicana. Bueno, lo invitaremos en otra ocasión para que continuemos con este problema y este tema tan importante como es la migración de Haití. Nos vemos la próxima semana Entre Periodistas. Entre Periodistas, periodismo de verdad.